Hoy es 8 de marzo. Aquí en el Ecuador y a nivel del mundo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Hace 51 años, Naciones Unidas legalizó este día especial. Justamente sobre ese tema vamos a hablar con la doctora Eugenia Orbes Ortega. Ella es médica, exdirectora del Departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad Técnica del Norte, es activista social y también forma parte de colectivos y organizaciones feministas. Eugenia, te quiero dar la bienvenida y gracias por venir a nuestro programa. Muchas gracias, buenos días. Es motivo de mucha alegría para mí poder compartir este día, este espacio, en este día tan importante para las mujeres. Mira, ¿cuál es la huella de las mujeres en el Ecuador, en la historia del Ecuador? Bueno, el 8 de marzo realmente la conmemoración es para las mujeres, inició las mujeres trabajadoras, pero también significa el 8 de marzo las mujeres luchadoras. Todas las conquistas que hemos logrado a través de la historia hace miles de años ha sido gracias a la presencia activa de las mujeres, y no solo para reivindicaciones de las mujeres, sino también para reivindicaciones sociales. Al menos el grupo de las organizaciones feministas, organizaciones de mujeres sociales, siempre hemos articulado el proceso de la reivindicación de las mujeres al proceso de reivindicaciones sociales. Es muy complicado, muy difícil únicamente hacer el juego que también el capitalismo lo hace, reivindicar y aprovechando de esa desigualdad histórica que hemos tenido de poder entre hombres y mujeres, únicamente algunos grupos y sobre todo las fundaciones, ONGs, se van hacia ese nivel, digamos, ¿no? Reivindicar los derechos de las mujeres, pero nosotros los articulamos a los procesos sociales. Y desde ahí, también en la historia del Ecuador, si bien no están visibles las mujeres en todos los procesos, hablemos desde mucho antes de la conquista. Las mujeres indígenas, aborígenes, casi desconocemos, casi no se les nombraba, porque eran ya culturas patriarcales. O sea, todo el trabajo doméstico que nos dijeron, nos responsabilizaron a las mujeres, y la crianza de los hijos nos anuló, entre paréntesis, para que no participemos en lo público, en lo político, sino esa era la función y el espacio de los hombres. Sin embargo, las mujeres, con ese mismo trabajo que se ha tenido desde la familia, y también hemos estado presentes en las luchas políticas, en las luchas, en las guerras, y en el Ecuador, desde luego, si hacemos un poco referencia a la independencia, ahí tenemos mujeres valiosas como Manuela Cañizares, Manuela Sáenz, que realmente fueron protagonistas, pero la historia cómo las nombra, cómo las señala, como la amante, como la madre, como la esposa negada, o como las personas que ayudaron a la logística, entre comillas, de las guerras, pero las mujeres estuvieron presentes desde ahí y a través de toda la historia. Igualmente luego viene ya procesos como la Revolución Alfarista. Ahí también la presencia de las mujeres fue determinante. Ya desde el 2022, al inicio del siglo, ya se conforma la primera organización feminista de mujeres, que se llamaba Nueva Aurora. Y luego, ya luego de la revolución, ¿no es cierto?, ahí se alcanzan muchos logros, gracias a la postura ideológica liberal en cuanto al laicismo, a la educación de las mujeres, a la participación a través del voto de las mujeres. Ya nos deslindan solo del ámbito familiar para que nosotros podamos estar en lo público. Hemos estado, pero sin ser visibles, ¿no? Y luego ya Nela Martínez participa dentro de la Constituyente. En 1945 se exige el voto para las mujeres. No ha habido una conquista de las mujeres. Nadie, no es que la sociedad o los gobiernos vigentes, los estados, nos han dicho esto es importante para las mujeres. Siempre ha surgido desde la necesidad de las mujeres, sea por necesidades internas, nacionales, pero también los movimientos internacionales
han ayudado a visibilizar los problemas de las mujeres, la subordinación, por el hecho de habernos, como dije al inicio, únicamente dado las funciones reproductivas para la crianza de los hijos y el cuidado de la familia. Esa división se hizo hace más de 3000 años. Eso hizo que las mujeres estemos subordinadas en relaciones desiguales de poder, porque los proveedores eran los hombres. Y cuando una persona tiene el poder económico, automáticamente también tiene el poder, ¿no es cierto?, de relaciones, no son igualitarias. Y eso lo vemos en sociedades romanas, griegas, y luego en nuestro país igualmente con la conquista y luego la independencia hasta el día de hoy. Entonces hemos estado presentes y igualmente también fue importante, por ejemplo, la presencia de muchas organizaciones sociales a partir del 86, que ya demandábamos no solo la situación, por ejemplo, en contra de la violencia, que esta misma relación desigual de poderes hace que el hombre ejerza poder, ejerza violencia sobre las mujeres con todos los tipos de formas de violencia. Ante esta situación tan grave, ya en los 90 se conforma por la exigencia de las mujeres, las comisarías de la mujer. Y ahí estuvimos presentes siempre, ¿no? Luego igualmente en la Constitución, la constituyente más reciente, que fue la de 2008, ahí se conformó un grupo de feministas, mujeres, y todos los alcances que tiene esta Constitución en relación a nuestros derechos, sean políticos, de participación política, sexuales, reproductivos, están consignados, ¿no? Entonces, esa ha sido la historia de las mujeres y precisamente todos estos avances son los que nosotros conmemoramos y también invitamos, es este espacio, este día para decir, unámonos. Aquí estamos y tenemos que seguir estando, ¿no? Para que cada vez alcancemos más participación y sobre todo igualdad en todos los aspectos. Tú has citado a Manuela Cañizares, a Manuelita Espejo, Dolores Cacuango, en todo el proceso de entrega de tierras por la vida, ¿no? O sea, con una postura esencialmente social y por la vida y por la tierra. Fue Tránsito Amaguaña y Dolores Cacuango. Entonces son mujeres muy valiosas, pero ahora se está reivindicando gracias precisamente a esta participación y a esta organización de las mujeres feministas. Por los cambios sociales estamos visibilizando y entendiendo la historia real, ¿no? Las mujeres, las tres Manuelas tienen que ver mucho en la independencia del Ecuador. Manuelita Espejo era esposa de José Mejía Lequerica. Sí. Y siempre no es que estaban en el ambiente social, ellas estaban formando parte de... Conspirando, ¿no? Entonces, ahora, mira, pero sin embargo, claro, tú has dicho muy bien la historia, la huella que las mujeres aquí en el Ecuador han dejado su marca en la historia del Ecuador. Pero todavía vivimos un país con patriarcado, vivimos un país que discrimina mucho, que es enfermizo, la discriminación, el racismo, ¿no? ¿Cómo está la situación actual de la mujer aquí en nuestro país? Bueno, la situación, sobre todo en estos últimos gobiernos, realmente hemos perdido. Derechos que están consignados en la Constitución, en las leyes, ¿no? En la cuestión laboral, hemos perdido. Una evidencia que pudimos palpar fue en la pandemia. Por ejemplo, en relación a la carga de trabajo. Ahí vimos cómo las mujeres, y el INEM tiene esto, ir dentro del censo, también se preguntó cuántas horas las mujeres trabajamos en los cuidados, en la casa. Ese trabajo no remunerado, que no solo no es remunerado, no es pagado, sino que es invisibilizado. Pero si nosotros vemos... No se reconoce. No se reconoce, no solo económicamente. Cuando tú le preguntes incluso a las propias mujeres o a alguna pareja, hombre, y le dicen qué trabaja su pareja cuando no trabaja con relación laboral, entonces dice no trabaja en nada, ¿no? Entonces así es visto el trabajo de las mujeres, ¿no? Y eso la pandemia fue cuando la situación también económica, la pérdida de plazas de trabajo para las mujeres afectó más que para los hombres. Todos fuimos afectados.
Igualmente la situación que vivimos ahora como país, el desmantelamiento del Estado, lo que nos garantizaba la salud, y dentro de eso estaba salud sexual y reproductiva, entrega de métodos, atención a las mujeres, porque también hay violencia a veces ginecobstétrica. Todo eso se desmanteló en este gobierno, ya desde el anterior. Y vemos cómo cada vez el Estado, que hay políticas públicas muy obvias que debería cumplir, no las cumple porque ya no está en condiciones ni con recursos económicos y ni con recursos profesionales para dar respuesta a estas políticas. En el campo laboral hay precarización para hombres y para mujeres, pero por ejemplo más afectado en este campo son las mujeres trabajadoras del hogar, porque ahora sí quiere que se las llamen, no trabajadoras domésticas, sino del hogar remuneradas. Es donde menos se cumple con el tema de seguridad social, con vacaciones, con permisos. Entonces, si nosotros también hacemos ese, que ya lo ha hecho a nivel mundial y también el país, ¿cuánto es el aporte nuestro para el PIB por esto de los trabajos, del trabajo en el hogar y la crianza que no es pagado? El aporte es el 20%, incluso más que del petróleo. O sea, es impresionante si hablamos desde lo económico el aporte que damos las mujeres, pero eso no es reconocido, ¿no? La otra situación es, ante estas situaciones las mujeres hemos salido a las calles, hemos apoyado los paros, porque es necesario, tenemos que hacer resistencia, porque nosotros tenemos un aprendizaje que es la manera más efectiva y única que nos queda ante gobiernos totalitarios, neofascistas como el actual, y la represión también ha sido brutal, ¿no? La violencia de género, igualmente, cuando se desmantela el Estado, si bien ya tenemos la normativa para que se sancione todo tipo de violencia, pero esto demanda de un personal dentro de los juzgados sensible, que esté presente, que aplique eso, porque no es suficiente con la ley. O sea, tenemos todavía en nuestro cerebro una mentalidad de que la mujer algo ha de haber hecho, por eso la violencia, por eso le mataron, el feminicidio, ya está estipulado dentro del Código Penal Orgánico del país. Sin embargo, para que se aplique, también tenemos que estar en las calles. Entonces, hemos perdido, ¿no? Estos son los aspectos que más se me vienen a la cabeza, que son los más que nos está afectando actualmente a las mujeres. Si el cambio climático, nosotros también todas estas luchas las asociamos no solo con la transformación social, que obviamente es importante porque solo en esas condiciones, en esa medida, cuando alcancemos una vida más justa, una sociedad más humanitaria, también las mujeres vamos a estar mejor. Pero si a la par no avanzamos con el tema de la plurinacionalidad, porque no, hay mujeres y mujeres, hay mujeres afros, que en sus comunidades tienen dinámicas distintas a las mestizas, a las profesionales, a las indígenas. Quichuas. Entonces a las quichuas nosotros tenemos que siempre pensar como organización de mujeres que queremos integrar a la mayoría de organizaciones esta plataforma, que es lo que yo estoy hablando desde ahí, ¿no? Esa es la pretensión, de que no solo seamos mujeres, no, mujeres con un contexto, mujeres con un problema, con necesidades específicas, tanto desde la cultura, que son distintas, respetando eso, porque no queremos, así debemos comportarnos y así debemos tratar y así debemos abordar todos los problemas de violencia, no, son distintos, ¿no? Y igualmente con el cambio climático. Cuando hablamos de cambio climático, y ya estamos viendo, tanto en la sierra, con la pérdida de territorios útiles, agrícolas que ya estamos perdiendo, y también en la costa, con todo lo que significa las inundaciones y la pérdida de casas, ¿quiénes más se afectan? ¿Quiénes tienen que enfrentar y dar la comida día a día a su familia? Somos las mujeres. Entonces, por eso decimos, la pobreza, sí, nos afecta a todos los seres humanos que están en esa línea de la pobreza, pero dentro de esa línea, más a las mujeres. ¿Cuál es la propuesta desde el punto de vista de las mujeres para lograr esta igualdad? Bueno, la propuesta, tenemos algunas líneas, ¿no? Pero nosotros decimos, primero necesitamos un Estado que nos garantice los derechos. Al menos los que están escritos.
al menos los que ya hemos alcanzado. ¿Qué pasó con la paridad? Vimos en el gobierno. ¿Qué pasó con la vicepresidenta? No es de nuestra línea, pero igual afecta a las mujeres. O sea, las leyes están, pero el incumplimiento cuando se trata de las mujeres es mucho mayor. Entonces queremos un Estado garantista, una sociedad garantista, una sociedad que reconozca este trabajo de cuidados y especialmente el reproductivo, porque eso es vida. Queremos que se priorice lo humano, la vida, al capital y al mercado. Eso queremos las mujeres, porque eso es la base para el resto de cosas que se nos vayan cumpliendo, ¿sí? Queremos igualmente una soberanía de nuestro cuerpo. Esto es algo que estamos reivindicando porque debemos partir por nosotros. Si no tenemos una soberanía que empieza con una autonomía que no solo es en el físico, y decimos la soberanía en nuestro cuerpo como primer territorio. Este es el territorio, desde ahí se hacen las violencias, las injusticias, y también entendemos que este cuerpo no solo es físico, es también sentimos, vivimos, tenemos derechos al placer, a la sexualidad, a la reproducción cuando nosotros, en qué momento estemos en condiciones, querramos el número de hijos que queremos, porque este es nuestro cuerpo, nos está dando la función reproductiva. Entonces, eso es una reivindicación que estamos haciendo, porque también a partir de eso estamos, cuando no está siendo respetado, cuando no están siendo respetadas nuestras decisiones, es cuando surge la violencia, de todos los tipos, psicológica, y si hablemos también de lo otro, la política, ¿cierto? Que ya hemos visto permanentemente en nuestro país y en el mundo. Entonces estamos diciendo, primero queremos un Estado que respete la soberanía de nuestro cuerpo, ¿no? Con todo lo que significa ser mujer, pero igualmente en concordancia y respetando el tema de la pluriculturalidad, la plurinacionalidad, porque lo que yo pienso respecto a mi cuerpo, a mi función sexual, reproductiva, no es la misma que tiene una mujer, a lo mejor indígena o afroecuatoriana, o también la situación. Hay que reconocer que hay clases sociales dentro de las mujeres, nosotros reconocemos eso, y desde ahí tenemos diferencias. Entonces no solo es una visión única de ver el cuerpo de las mujeres y todo lo que está alrededor de eso, sino también en qué contexto, en qué momento, en qué territorio estoy. Ahora que hay la violencia por el tema del narcotráfico, y hemos visto cómo igualmente esa autonomía, eso está siendo vulnerada, y son mujeres mucho más vulneradas que las que a lo mejor estamos en otras condiciones de profesiones o sociales o de trabajo. Entonces eso queremos que el Estado haga, y para las mujeres que están en condiciones de mayor vulnerabilidad, igualmente se creen políticas públicas, exigibles, que nos garanticen también. Si hablamos de esto de la autonomía, por ejemplo, si ya decidimos ser madres, y también cuando hablamos de los cuidados ya vamos a ver eso, necesitamos guarderías, porque nosotros podemos estar muy empoderadas, ser profesionales, alcanzamos eso, relaciones con nuestra pareja más igualitarias, pero si necesitamos trabajar, estudiar y no tenemos de dónde dejar a nuestros hijos, ¿podemos cumplir con esa autonomía? No. Pues esto tiene que ver mucho con el Estado, ya no solo son decisiones individuales, son decisiones colectivas y también decisiones políticas, públicas del Estado. Porque tú que lo lees a Michel Foucault, él dice, es el control del cuerpo, el biopoder. Pero ahora ya no es biopoder, es psicopoder, porque ya viene el control del poder hacia tus sentimientos, tus emociones, y te manipulan, ya no y desde ahí, claro, claro, y hay manipulación no solo individual, sino a toda la sociedad, cómo nos manipulan toda la información que vemos, ¿no? Y ahí también los medios de comunicación son también responsables de que siguen transmitiendo esos roles tradicionales, en donde la mujer es el objeto sexual, bonito, de adorno, porque así venden las cosas y así nos presentan, pero no como mujeres que podemos estar en cualquier ámbito y cumpliendo funciones tan importantes como son las de la casa, pero también del liderazgo político,
de liderazgo social, porque esto también, esto que yo señalaba, es también para las organizaciones políticas, es también para las organizaciones comunitarias, es también para las organizaciones de sindicatos. O sea, que se vea a las mujeres en su medida o a la misma altura, al mismo nivel de poder que los hombres dentro de esos espacios, ¿no? Eso es la autonomía y eso es lo que queremos a través de toda esta propuesta que estamos generando permanentemente. Otro aspecto que nosotros reivindicamos es el que nosotros podamos contar con espacios seguros, donde nosotros podamos, por ejemplo, distraernos, disfrutar en el trabajo, en el colegio, que no seamos objeto como hasta el momento las cifras nos revelan que el mayor número de personas violentadas, acosadas sexualmente, si bien hay también hombres, pero son mínimos en relación al gran número de mujeres, independientemente de las edades, porque eso es desde las guarderías, y luego viene la escuela, y luego viene el colegio, y luego viene la universidad, y luego vienen los espacios de trabajo. Entonces todo esto, lo que estamos señalando, lo uno lleva a lo otro, y es romper precisamente con esta concepción patriarcal, machista, de la subordinación, y que nos dan unas funciones y unos roles determinados, y esos precisamente son los que se prestan, diríamos, para que ocurra todo este tipo de violencia hacia las mujeres. También hay que tomar en cuenta que la mujer, además de trabajar, trabaja fuera de la casa y trabaja en el hogar. Cuidado de la familia, cuidado de un hijo probablemente discapacitado, probablemente su papacito que está anciano. También a nivel nacional e internacional, eso tiene que normarse en el sentido de que ustedes como mujeres tienen que estar protegidas en este aspecto de cuidados hacia la familia, hacia el entorno. Sí, ese es un aspecto que la plataforma de mujeres, que reúne a muchas agrupaciones de mujeres, ¿no? De todo tipo, de todo el país, que están, como vuelvo a señalar, no solo por las reivindicaciones de las mujeres en contra de la subordinación, sino también por la transformación social hacia un país plurinacional y también con respeto, con derecho, que la naturaleza tenga derechos conforme dice nuestra Constitución. Y precisamente uno de los aspectos que estamos trabajando con énfasis en este año es el de los cuidados. Es un plan nacional de cuidados. E internacional. Bueno, debe haber, ¿no? Uh-huh. Yo te hablo desde el país pluricultural, porque no queremos solo mujeres mestizas las que estemos hablando de este tema, afros y de todas las condiciones sociales, porque son precisamente las mujeres que están en mayor vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, si bien, como yo te señalaba, son 26 o 27 horas a la semana que las mujeres entregamos a los cuidados. En promedio, no importa si trabajas 8 horas, si trabajas 10 horas, no, a la semana, pero no es al día, ¿no? A la semana. Mientras versus creo que son 6 horas que los hombres. Y no es que tengamos, no es ese el problema que los hombres, sino que esa distribución inequitativa influye, primero, en las relaciones, segundo, en los tiempos. O sea, cómo tú vas a capacitarte, cómo tú vas a estudiar, cómo tú vas a recrear, cómo te vas a distraer, porque eso es importantísimo, ¿no es cierto? Cómo vas a participar en el sindicato, en la asamblea, en la comuna, si tu tiempo está copado en esas actividades, ¿ya? Y eso tampoco te sirve desarrollar intelectualmente en otros aspectos. Sumado a eso, tienes menos tiempo para cuidarte a ti misma, para tu salud. Si hablamos de la alimentación, generalmente las mujeres somos las que más priorizamos de la mejor comida, la proteína, lo que tenga mayor valor nutricional para nuestros hijos, y si son varones más, o para nuestra pareja. Entonces, todas estas cosas sí afectan física, emocional y políticamente a las mujeres. Entonces estamos diciendo, el Estado tiene que garantizarnos, tú ya lo señalaba a través de las leyes, sí, que haya una reglamentación para la distribución, es válido. Pero mientras no se cuestione eso al interior de la familia,
porque es un tema de una resistencia increíble. Uno que está permanentemente en estos temas, hablando de estos temas, cuesta con la pareja, ¿no? El que la distribución sea equitativa, cuesta, ¿no? Entonces, pero eso es necesario, porque también de eso vamos a partir para el resto de las situaciones que estamos demandando para la igualdad en nuestros derechos. Es fundamental. Y también el Estado debe comprometerse, porque si ya las mujeres no tienen tanto tiempo, ni los hombres porque están en actividades laborales para el cuidado de los hijos, tiene que haber espacios públicos gratuitos en las empresas, en las instituciones, en las comunidades, para que puedan los niños estar en estos espacios seguros y en buenas condiciones. Igualmente para las discapacidades, para que las personas puedan tener espacios seguros, adecuados, y ya no recaiga únicamente sobre la mujer, sino que el Estado debemos compartir, yo digo, entre la familia y el Estado el cuidado, entre la familia, pero ya entre todos los miembros de la familia, cuando los hijos ya lo pueden hacer, las hijas, la pareja y también el Estado con lo que le corresponde. Porque esto va a aumentar, incluso si hablamos de productividad, va a aumentar la productividad como país. Es importantísimo el aporte y ya lo vimos en el COVID, las mujeres. O sea, que a pesar de que teníamos que estar en la casa, quien realmente o mayoritariamente abordaba el tema con 8 horas, 10 horas de trabajo, éramos las mujeres, ¿no? Y con el cuidado de los enfermos igualmente éramos las mujeres, y eso también sí provoca un desgaste, ¿no? Físico, mental, y también disminuye las posibilidades de la participación nuestra. Entonces eso es algo que estamos con énfasis señalándole, porque siempre son como etapas, ¿no?, que las mujeres hemos tenido, abordando lo más grave, como era la violencia, el tema de la tierra, el tema del trabajo. No es que estamos bien en esos ámbitos, pero cada vez estamos sumando situaciones que son necesarias para que al mismo tiempo que empujemos cambios, ¿no?, en el país, también estos cambios se vayan haciendo. Eugenia, ¿no te parece que falta también? Tú has trabajado en la universidad, tú mira, la población femenina es mucho mayor que la población masculina, y el rendimiento, no se diga, es mejor de las mujeres que de los varones. ¿No crees que falta empoderamiento? ¿O es miedo? Miedo tal vez porque no tiene una independencia económica, porque de la independencia económica depende mucho. Sí, todavía a nivel de profesionales, y lo veíamos con bastante frecuencia, ¿no?, dentro de las estudiantes y también de los profesores. Si tú te fijas, dentro de los empleados habíamos más mujeres, pero en determinadas áreas más aún, pero dentro de los docentes, investigadores, siguen habiendo más hombres. Y claro, dicen, no nos empoderamos, o sea, el tema es puntual, hablamos de cuidados. Cuando alguien tiene que ocupar un puesto de liderazgo, ¿quién es la que se sacrifica? Mayoritariamente habrá excepciones en donde el hombre dice, no voy a trabajar estos 2 años, como sí hacemos las mujeres, para que porque nos tenemos que cambiar de plaza de trabajo, de ciudad, o este trabajo demanda de mucho tiempo y yo realmente ya el aporte para la casa no tengo tiempo. ¿Quién es la que generalmente cuando hay una beca y tienen que irse, se van los 2 y deja el trabajo y deja los estudios? Generalmente es la mujer. O sea, no es un tema de... Sí nos falta obviamente empoderamiento, porque eso también surge de cómo tú estableces relaciones al interior de la familia. Pero generalmente, como el cuidado de los hijos casi es exclusivo de las madres, el biológico, dime hasta cuándo necesita nuestro hijo de nuestro seno materno. Ahí sí, nosotros, y eso estamos demandando, porque queremos proteger la vida, que nos den licencias, pero también que les den a los hombres como ahora dan. Y eso es bueno, es importante. Pero ¿hasta qué edad nuestros niños dependen de nuestro seno materno? 1 año, 1 año y medio. Pero luego continúa la misma forma. Nosotros casi somos las exclusivamente las responsables y las que en la práctica hacemos ese cuidado. Entonces yo puedo estar muy empoderada, ¿no? Pero cuando no hay dentro de la familia, ¿no?, esa
ese más que intercambio, esas relaciones igualitarias en donde podemos discutir que puede ser el uno o el otro. Tal vez este año sí él y el otro año sí ella, ¿no? Y que si él no trabaja, como se da en algunos casos de las mujeres, tienen que hacer pausas por de los niños, ¿no es cierto? Que el hombre igualmente se quede totalmente al cuidado de esos niños y que la mujer puede incursionar en la investigación, en un doctorado, no sé si son 15, 20 horas, con la misma dedicación que lo hace un hombre, porque el niño ya no depende del seno materno, ya depende de cuidados en la casa, de llevar a la guardería o de cuidados, pero eso todavía no se da. Entonces, empoderamiento sí necesitamos para reivindicar y para pedir estas conquistas y para pedir esta igualdad, pero también el sistema también lo hace. O sea, cuando hay dos investigadores a veces ya están pensando, y eso sí se veía en algunas instituciones como la nuestra, ya se va a embarazar, y era un problema, los permisos. Entonces preferían a un hombre que si tiene un hijo, en la carga laboral o del tiempo que dedica, casi no pasa nada, ¿no? Igual es en los hospitales. Las mujeres, ¿quién se afecta más ante un embarazo? Eso es un tema ya biológico, obviamente. Pero cuando se trata de cuidados, ¿quiénes avanzan entre una pareja de médicos más rápidamente? Son los hombres, ¿no? Entonces es porque esta distribución de los cuidados todavía no lo hemos logrado hacerlo en forma equitativa, que es importante. Y tú que estás formando parte de estos grupos feministas, ¿cuáles son las estrategias que han planteado para mejorar la situación? Porque estas fechas, el 8 de marzo, sirve para reflexionar, analizar, evaluar, hacer una autocrítica, pero también buscar estrategias para enfrentar la realidad que se vive. Sí, las estrategias que se piensa siempre es primero que nosotros, tú has señalado, nos empoderemos, que nosotros nos sintamos capaces, ¿no es cierto?, no solo en lo privado, sino que la voz nuestra pueda estar presente en algunos espacios como este, en los medios de comunicación, que podamos estar al interior si estamos participando en la política, estar igualmente ahí y en unidad con otras mujeres de otras organizaciones sociales, porque estas agendas no siempre son impulsadas así estén mujeres al interior, por ejemplo, de las representaciones de elección popular. No, va una diputada, ya tenemos cuántas, y no todas las mujeres diputadas son por el hecho de ser mujer, ya son feministas y ya nos están hablando de este tema y ven que hay diferencias de desigualdad entre hombres y mujeres y hay que hacer estas políticas. No lo hacen. Pero sí se puede hacer, ¿no es cierto?, alianzas estratégicas, entre mujeres que estemos pensando desde aquí, que vamos a estos puestos no para el voto, quien nos pague más, sino que hay que transformar lo que ya hemos alcanzado, que no lo perdamos, porque tenemos alcances importantes, pero igualmente que hacen falta más, y nuestra presencia tiene que ser esa, el empoderamiento para que haya una agenda de mujeres, ¿no? Y si están de acuerdo tal vez en solo los temas de mujeres, no en la concepción frente a país, como yo señalaba, que es cómo queremos, pero algunas cosas podemos estar en coincidencia, pero que defendamos igualmente la vida del planeta. Y ahora, ¿qué es lo que pasó con un decreto que hicieron? Ya va a haber mayor explotación petrolera y eso significa que nuestro petróleo estaba calculado para 10 años y va a durar 5. Y eso tiene implicaciones en la naturaleza muy fuertes y en la humanidad y en el caso de nuestro país. Entonces, participar sí. Igualmente hacer convenios con mujeres de las comunidades de diferentes territorios para conocer esas necesidades y para que juntas impulsemos. La otra forma que siempre ha sido la que nos ha permitido alcanzar logros, conquistas a las mujeres es la resistencia. Ahí debemos estar, estamos siempre en las calles, porque por ejemplo hay violaciones y como decía, el tema de la justicia no está todavía sensibilizado. No se hace conforme con un enfoque de género pensando no en la niña o en esa mujer en qué condiciones, sino que generalmente es el juzgamiento de todos los operadores de justicia.
Entonces, igualmente en eso, por ejemplo, nosotros debemos estar atentas y nos toca salir a las calles, acompañar a esos familiares para que se haga algo, se aplique la norma que ya está, pero que se le haga realmente justicia, que haya justicia en el país, ¿no? Eso sería igualmente hacer las propuestas permanentemente, participar como comunidad, participar en los partidos, participar en todos los espacios públicos y también al interior de la familia tener una postura con esta visión, ¿no? Entendiendo si tenemos hijas, cómo deberían ser criadas nuestras hijas, cómo les empoderamos a nuestras hijas. Y eso lo hacemos al interior. Igualmente exigir en los medios de comunicación que no haya únicamente esa forma de ver a las mujeres, que exijamos igualmente que los ministerios de educación incluyan en sus currículos esto de los derechos sexuales reproductivos, estos problemas que tenemos las mujeres, la violencia, la prevención de la violencia, que es lo más importante. Sí, ha ayudado el que se juzgue, pero lo más importante es la prevención. Pero eso no solo se puede hacer en la familia, es toda la sociedad que debe estar sensibilizada. También participar en veedurías en los hospitales si está cumpliéndose la ley de los derechos sexuales y la salud sexual y reproductiva, en los ministerios, en la política, que vemos como si también hay violencia de género dentro de las representantes mujeres. Esas son las acciones que debemos... Correcto. Esa es la posición de una mujer feminista comprometida y con gran conciencia social, porque donde hay poder hay resistencia. Y hay que calentar las calles ante la injusticia, no quedarse por miedo en silencio. Yo quiero agradecerte, Eugenia, conmemorar, no sé, yo no estoy de acuerdo con celebrar, sino conmemorar y comprometer a más personas que formen parte de estos grupos feministas y tengan una visión hacia las personas que sí requieren educación, como son las áreas rurales. Sí, es importantísimo, ¿no? El colegio, la escuela, eso previene de muchas cosas que todavía tenemos más afectación las mujeres. Muchas gracias, Eugenia, y estaremos en otro programa. Gracias también. Gracias. De terror que siempre te toca leer. Pregúntale a tu hermana, a tu madre, a tu hija y te erizará la piel. 7000 años de otras que dieron sus vidas por este renacer. No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Como